Buenos días. Nuevamente nos encontramos para continuar nuestro estudio del catecismo. Estamos en ese primer artículo del credo. Creo en Dios Padre Creador. Hoy veremos la caída de los ángeles. Iniciamos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la pelea. Sé nuestro amparo contra la maldad y las acechanzas del demonio. Reprímale Dios como rendidamente te lo suplicamos. Y tu príncipe de la milicia celestial, armado del poder divino, precipita en el infierno a Satanás y a todos los espíritus malignos que para la perdición de las almas vagan por el mundo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ángel mío, custodio mío, haz que siempre viva en la voluntad de Dios. Amén. Santos ángeles, rogad por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La caída de los ángeles. ¿Quiénes son los ángeles caídos? Los ángeles caídos también se les conoce con el nombre de demonios, ángeles de las tinieblas. ¿Por qué? Porque sabemos que Luzbel era un ángel hermoso a quien Dios creó con muchos dones, pero se rebeló contra Dios y arrastró consigo otros ángeles, que le llaman los ángeles caídos, los que se rebelaron contra Dios. Por ese pecado de rebelión y de endurecimiento en el pecado de soberbia, son arrojados al infierno. Y entonces de Luzbel pasó a llamarse Lucifer, demonio, ángeles de las tinieblas, porque se opusieron a los ángeles de luz. Los ángeles en sí mismos todos son espíritus purísimos, creados por Dios. Todos fueron creados como ángeles buenos, con una naturaleza buena. Como todos, también ellos fueron sometidos a la prueba, porque Dios no le gustan las cosas forzadas. ¿En qué consistió la prueba? En humillar su entendimiento delante de Dios, de sujetar su voluntad a la voluntad divina, en un acto de sumisión, de docilidad y de obediencia. A algunos santos se les reveló que la principal prueba para ellos fue la orden de servir a un Dios hecho hombre, servir a Jesús en la encarnación. Y eso fue lo que ellos no aceptaron. Aceptar a un Dios hecho hombre para salvar al hombre. Y un Dios que se expuso al ataque del mismo hombre por su salvación. Se resistieron a esa obediencia que Dios les da y por eso son precipitados en el infierno. Como no quisieron obedecer la voluntad de Dios, entonces la voluntad de Dios se volvió para ellos como un tormento. Y de hecho lo es. No hay cosa que más odie, pero que también
más tema y más lo haga huir que la voluntad de Dios. Ellos quisieron ser como Dios, pero sin Dios, fuera de Dios. De ahí su gran pecado de soberbia, que no les permite amar a Dios, ni hacer su voluntad, ni glorificarlo, mucho menos. También se dice que es un pecado de soberbia porque supervaloraron su propio ser. Se llenaron de vanagloria, de amor propio. Hasta tanto creció ese orgullo que los encegueció, no les permitió ver la supremacía de Dios, considerar quién es Dios. Y esto es importante tenerlo en cuenta porque eso pasa hoy en la humanidad. ¿Qué le ha pasado a la humanidad? La soberbia. Querer decir con hechos que lo que Dios hizo o dijo no es bueno ni es perfecto. Y la soberbia lo llevó a atreverse a modificar las leyes de Dios. Es el caso de tantas leyes impías que tenemos ahora que contradicen la ley de Dios. Eso es fruto de la soberbia, y la soberbia proviene del demonio. Porque lo que más buscan ellos es que el hombre se ponga de su partido, es decir, que el hombre no haga la voluntad de Dios, que el hombre no se someta a Dios, que no obedezca a Dios. Y hacen todo cuanto sea posible por alcanzar eso de los hombres y hacerlos partícipes de su ejército. Como seres superiores fueron creados con una voluntad libre y una inteligencia. Y esa voluntad libre es la que les dio la libertad de optar, de hacer una elección. Pero su elección, por la perfección de su ser, sería una elección irreversible, radical, sin vuelta atrás. Por eso, para los ángeles no hubo perdón. A ellos les pasa como nos pasa a nosotros. La gracia, la misericordia tienen un límite. ¿Cuál es? Tan pronto pasamos a la vida eterna, ya se acaba todo eso. Y eso le pasó a los ángeles en la prueba. Ellos también, ya le digo, su principal tarea es apartar al hombre a Dios. Ellos no tienen excusas cuando eligen el mal, el hombre sí. El hombre tiene excusa cuando elige el mal porque es un ser más imperfecto, no imperfecto, porque Dios todo lo hace perfecto, un ser inferior a los ángeles. Ellos, con mucha astucia, con mucha perspicacia, buscan engañar al hombre. Por eso el demonio es llamado mentiroso. Y por eso todo el que miente se hace esclavo del demonio. Porque no soportan ver al hombre al nivel que Dios lo puso. No soportan ver al hombre en gracia. ¿Y qué es lo que nosotros debemos tener en cuenta en esto? Que la tarea del demonio es apartarnos de la voluntad de Dios, porque él odia la voluntad de Dios. Aborrecen que el hombre haga la voluntad de Dios. Aborrecen que el hombre glorifique a Dios con sus actos. Como ellos aborrecen la voluntad de Dios, quieren que el hombre aborrezca la voluntad de Dios. Y le hacen aparecer esa voluntad de Dios imperfecta o injusta.
y de esa manera intentan asociar al hombre a su rebeldía, a su oposición a Dios. Por eso hay que estar atento a las tentaciones del demonio. El demonio es uno de los 3 enemigos del alma: demonio, mundo y carne. La carne, pues, es nuestra propia voluntad, nuestra propia naturaleza. El mundo son todas las costumbres, modas, criterios que andan por todos los medios de comunicación, las sociedades, todo eso es mundo. Pero el demonio está entre los 3 enemigos del alma. Él, como es astuto, porque Dios no le retiró sus dones, Dios lo dejó con todos sus dones, y de una gran inteligencia, sabe cómo engañar al hombre. Por ejemplo, a los espirituales, el demonio no los va a engañar llamándolos al pecado. No. A los espirituales y a los que buscan ser santos, los engaña con cosas espirituales. Y lo estamos viendo ahora. Un gran engaño del demonio es el pánico a esta enfermedad COVID-19. Pánico cuando ha habido otras pestes y otras endemias más graves. Y fuera de eso, fuera de crear pánico, buscó sus instrumentos para atacar lo más sagrado, la Eucaristía. Entonces los engaña con aquello de que a unos obligando a comulgar en la mano. Eso es pura fruto de la masonería, y la masonería sabemos que es una secta satánica. Y todo el que es masón se hace instrumento del demonio. Cerrar las iglesias, que en todo el país de Italia no haya misa ni siquiera los domingos, eso es muy doloroso, es muy grave. Dios dijo que no le tuviéramos miedo a los que matan el cuerpo, que el miedo lo debiéramos tener a los que matan el alma. Pero esa palabra de Dios no es atendida ahora, porque el demonio ha convencido al mundo del miedo a esta enfermedad. Pero de lo que menos se acuerdan es del alma. Tan no se acuerdan del alma que cerraron las iglesias, que suspendieron las confesiones, suspendieron las misas. O sea, cuídense el cuerpo, pero descuiden el alma. Para el alma no hay alimento. Eso es muy grave. Pero todo eso es fruto del demonio, que engaña, que crea pánico, que crea confusión, para apartar al hombre de la voluntad de Dios. Ha hecho creer que comulgar en la mano es un sacrilegio. No es un sacrilegio. Es indebido, sí. Es incorrecto, sí. Porque la comunión en la mano expone a que caigan muchas partículas, y que la persona que comulga no tiene el cuidado que tiene un sacerdote con la patena. Y entonces se aumentan las profanaciones a Jesús presente en la Eucaristía. Tener presente eso. Sin embargo, con todo esto, el poder del demonio no es infinito. Él es un perro amarrado, dicen varios santos. Depende totalmente de Dios. No puede hacer más que lo que Dios le permita hacer. Toda acción del demonio es permitida por la divina providencia. Y eso es un misterio, ¿sí? ¿No llevó el Espíritu Santo a Jesús al desierto para que el demonio lo tentara? Lo llevó el Espíritu Santo para eso, porque necesitaba que Jesús asumiera en sí mismo todas nuestras tentaciones y las venciera. Así que cuando Dios permite una acción del demonio,
es para bien, tengámoslo presente, porque el demonio, depende de Dios. Todos sabemos que Dios interviene en todas las cosas para bien de los que le aman. Interviene, las permite. Bueno, vamos entonces a tomar algunas citas de la Sagrada Escritura, del Catecismo, como siempre, que nos reafirman en estas verdades sobre este espíritu del mal, que es importante que conozcamos porque es un ser. Dice, ¿cómo has caído? Este es del profeta Isaías. ¿Cómo has caído de los cielos, Lucero, hijo de la aurora? Lucero, hijo de la aurora. Era un ángel hermosísimo. Ha sido abatido a tierra, dominador de naciones. Tú que habías dicho en tu corazón, al cielo voy a subir, por encima de las estrellas de Dios alzaré mi trono, me sentaré en el monte de la reunión, en el extremo norte. Subiré a las alturas del nublado, me asemejaré al Altísimo. Ya, al Seol ha sido precipitado a lo más hondo del pozo. En la segunda carta del apóstol Pedro se nos dice, a los ángeles que no mantuvieron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los tiene guardados con ligaduras eternas, bajo tinieblas, para el juicio del gran día. Esto lo dice la carta de Judas. Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que precipitándolos en los abismos tenebrosos del Tártaro, los entregó para ser custodiados hasta el juicio. Los precipitó. Ahora vamos a tomar algunos numerales del catecismo. La escritura y la tradición de la iglesia ven en este ser un ángel caído llamado Satán o diablo. La iglesia enseña que primero fue un ángel bueno, creado por Dios. El diablo y los otros demonios fueron creados por Dios con una naturaleza buena. Una naturaleza buena. Dice la palabra, Dios vio que todo lo que había hecho era bueno. Porque muchos dicen, ay, ¿por qué Dios siendo tan bueno creó el infierno? No, porque Dios no perdonó a los ángeles. Recordemos que el por qué no lo debemos usar. El por qué a Dios. Dios no tiene por qué darnos a nosotros explicaciones de lo que hace. Él es Dios, dueño y señor de todo. Fueron creados con una naturaleza buena, pero ellos se hicieron a sí mismos malos, con su rebeldía, con su desobediencia. El numeral 393 del Catecismo nos hace una cita de San Juan Damasceno. Es el carácter irrevocable de su elección y no un defecto de la infinita misericordia divina lo que hace que el pecado de los ángeles no pueda ser perdonado. Dios no le perdonó el pecado a los ángeles no porque no hubiera querido, ni porque Dios no es misericordioso, sino que ellos hicieron una elección irrevocable, definitiva. Por eso no se les perdonó. No hay arrepentimiento para ellos después de la caída, como no hay arrepentimiento para los hombres después de la muerte. No lo hay. El límite lo pone la muerte. Muerte que no es muerte, sino vida, ¿no? Pero vamos a ver qué tipo de vida. Si la vida eterna feliz o la vida eterna infeliz. 3. El Catecismo numeral 395
nos dice y nos explica por qué el poder de Satanás no es infinito. No puede estar por encima de Dios. Él es una criatura. Criatura es todo lo que es creado por Dios. Poderosa sí, porque Dios le concedió muchos poderes. Y también su poder también le viene de aquello de que es espíritu puro. Y como espíritu puro, pues se le facilitan mucho más las cosas. Pero es criatura. No puede impedir la edificación del reino de Dios. ¿Por qué? Porque es decreto divino. Y Él es criatura y Dios es su creador. O sea, Él depende de Dios. Aunque Satanás actúe en el mundo por odio contra Dios y su reino en Jesucristo, y aunque esa acción de Satanás cause graves daños, y los daños de naturaleza espiritual, por supuesto, también puede atacar a un alma en su parte física, sí. Pero todo esto sucede si Dios lo permite. Si Dios no lo permite, no sucede. Por eso dice, esta acción es permitida por la divina providencia que con fuerza y dulzura dirige la historia del hombre y del mundo. El que Dios permita la actividad diabólica es un gran misterio, pero nosotros sabemos que en todas las cosas interviene Dios para bien de los que le aman. Grandes santos como San Pío de Pietrelcina le tocaba batallar con él, pero batallar físicamente con el demonio. Dios lo permitió para humillarlo, porque sabía que San Pío de Pietrelcina alcanzaba victoria sobre él. También a Luisa Piquerreta Dios le permitió la tentación, que el demonio la atormentara por más de 2 años. Son cosas que Dios permite, pero siempre para bien, para su gloria, para Él glorificarse en la criatura. El numeral 414 del Catecismo nos dice, Satán o el diablo y los otros demonios son ángeles caídos por haber rechazado libremente servir a Dios y su designio. Su opción contra Dios es definitiva. Intentan asociar al hombre en su rebelión contra Dios. Me parece importante aclarar esto. Satanás es un ser, el demonio es un ser. No es un símbolo, ni tampoco es como otros lo explican, de que es esa parte negativa o mala que el hombre tiene en sí mismo, que es orgulloso, que es perezoso, que fácilmente se llena de ira. Sí, todas esas son cosas malas, pasiones, defectos, pero no son el demonio. El demonio es un ser totalmente independiente del hombre, un ser que existe fuera del hombre. Y lo que llamamos posesión diabólica es cuando el demonio toma posesión de la criatura para atormentarla y para hacer muchas cosas, pero también eso lo permite Dios. Entonces no olvidemos esa parte. Y en el numeral 74 dice, con la expresión la caída de los ángeles, se indica que Satanás y los otros demonios, de los que habla la Sagrada Escritura y la tradición de la Iglesia, eran ángeles creados buenos por Dios. Se transformaron en malos. ¿Qué los transformó en malos? Que rechazaron a Dios, rechazaron el reino de Dios, rechazaron la voluntad de Dios mediante una elección libre e irrevocable. Y automáticamente se crearon su propio infierno. Como también es envidioso, pues busca, dijéramos, seguidores, ¿no? Y en eso es que el hombre tiene que estar atento, porque tiene una astucia tremenda para engañar.
Sin embargo, para quienes están en oración, para quienes viven esa íntima comunión de vida con Dios, estén seguros que obtendrán victoria sobre el maligno, porque ya las tentaciones Jesús las venció. Caemos en ellas porque no oramos, lo dice Jesús a Luisa. Caen en la tentación porque no oran, porque si oraran recibían de mí la victoria que yo alcancé sobre esa tentación en su nombre, y la pueden aprovechar. ¿Qué nos dice el magisterio de la Iglesia? En el libro de Dessinger, ¿qué es Dessinger? Ya se los había explicado, pero no importa que lo repitamos. Es donde está condensado, ese libro donde está condensado toda la doctrina del magisterio de la Iglesia. Por supuesto que es un tesoro. Las conclusiones de todos los concilios, todo está ahí. En este libro se nos dice que el diablo y todos los demás demonios fueron creados por Dios buenos. Ellos mismos se hicieron malos. Y esta idea se repite por lo que ya sabemos que ha pasado, ¿verdad? Que se le atribuye o se le pregunta a Dios por qué siendo bueno hizo el diablo. Entonces era que él quería que el diablo nos tentara. Bueno, y se dan muchas cosas, es tenerlo presente. Ellos mismos se hicieron malos, ellos mismos. Dios no los creó para ser demonio. Y así como nosotros nos separamos de la voluntad de Dios contra el dolor de Dios, así esos ángeles rebeldes se pusieron distante a Dios por su propia voluntad. Los ángeles caídos, esto lo explica San Juan Pablo II, le dieron la espalda a Dios contra la verdad del conocimiento que señalaba en él el bien total y definitivo, en Dios. Hicieron una elección contra la revelación del misterio de Dios, contra su gracia, que los hacía partícipes de la Trinidad y de la eterna amistad con Dios. Aprovecharon su libertad, esa libertad que Dios les había dado, e hicieron esa opción radical e irreversible por el infierno. Mientras que los ángeles buenos hicieron una elección radical e irreversible, pero para vivir en el cielo. Por supuesto que toda esta soberbia de él y la envidia no lo dejan tener paz. Y hablar del demonio es hablar de un eterno atormentado sin paz. Ahora nos hace una pregunta el Papa. Dice, ¿cómo comprender que esa oposición y revelación de los ángeles hacia Dios, siendo que tenían una inteligencia tan extraordinaria, tan viva, que fueron enriquecidos con tanta luz, ¿por qué cayeron? ¿Cuál puede ser el motivo de esta radical e irreversible opción contra Dios, de un odio tan profundo que pueda aparecer como fruto de la locura? Claro, ellos cayeron más bajo porque estaban mucho más alto. Este texto es de San Juan Pablo II, igual el anterior que acabamos de pasar. Los padres de la Iglesia son muy interesantes, pero muy especialmente este último. Dice, los padres de la Iglesia y los teólogos no dudan en hablar de ceguera, producida por la supervaloración de la perfección del propio ser, impulsada hasta el punto de velar la supremacía de Dios, que exigía, en cambio, un acto de dócil y obediente sumisión.
Jeremías en su capítulo 2, 20 repite lo que dijo el ángel: no te serviré. Estas fueron las palabras con que él se reveló. Y por eso expresan esa decisión irrevocable de vivir lejos de Dios. Y como es un perfecto imitador, entonces, así como Dios edifica su reino, él busca edificar también su reino. Y busca adeptos para su reino. Un reino opuesto al de Dios, pero que por astucia aparece como igual al de Dios. Él trata de mentirle al hombre lo que más pueda. Ahora, esto nos lleva a comprender que el orgullo es un pecado terrible, de los pecados capitales, terrible. ¿Por qué? Porque enceguece la mente del hombre, lo centra en sí mismo. Y en el orgullo está la perdición, dice la Escritura, en Tobías 4:14. Entonces, ser soberbio es ya estarnos pareciendo al demonio. Continúa San Juan Pablo II diciéndonos: esta caída, que presenta la forma de rechazo de Dios con el consiguiente estado de condena, consiste en la libre elección hecha por aquellos espíritus creados, los cuales radical e irrevocablemente han rechazado a Dios y su reino, usurpando sus derechos soberanos y tratando de trastornar la economía de la salvación y el ordenamiento mismo de toda la creación. Ese es uno de sus trabajos. Usurpando sus derechos. Trata de transformar la economía de la salvación, que el único que lo puede transformar es Dios, y el ordenamiento mismo de toda la creación. Ahora se nos vuelve a explicar aquí que si Dios no perdonó a los ángeles por el pecado que cometieron y los deja que permanezcan en su pecado, es porque ellos rechazaron de manera rotunda la verdad, el bien supremo y definitivo que es Dios mismo. El pecado ha sido tanto más grande, dice el Papa, cuanto mayor era la perfección espiritual y la perspicacia cognoscitiva del entendimiento angélico, cuanto mayor era su libertad y su cercanía a Dios. Iba en proporción. A él, que le dio una inteligencia superior a todos, que lo dotó de belleza y demás, pues su exigencia iba a ser mayor. Y ante la rebeldía, pues ya Dios le da el castigo eterno. Pero siempre el pecado se mide en cuanto a la perfección espiritual o grado de conocimiento que la persona tenga sobre el asunto. Insisto en que la tarea del demonio es apartarnos de la voluntad de Dios, porque a veces, por, dijera yo, escrúpulos en razón de la voluntad de Dios, salimos oponiéndonos a ella por no estar lo suficientemente atentos. Ejemplo: un joven Dios lo elige para el sacerdocio y el muchacho está sintiendo vocación y está pidiendo orientación, y ese muchacho, en el plan de salvación de Dios, va a tener una misión hermosísima y va a salvar muchas almas. Pues el demonio trata de impedírselo. ¿Cómo? Desviando su atención, le presenta una novia, le dice que aburrido es el seminario y no lo deja ir para la vida sacerdotal. Le puede conseguir muchas cosas buenas, pero lo aparta de la voluntad de Dios. O por el contrario, si ellos, Dios quiere que formen un hogar, y de ese hogar
van a salir hijos santos, pues trata de impedirles que formen ese hogar. Así sea metiéndolos en un convento o en un seminario. Porque lo que él busca es que no se cumpla la voluntad de Dios, porque es en el cumplimiento de la voluntad de Dios donde está la felicidad del hombre y su plena realización espiritual. El Catecismo Mayor dice: no permanecieron fieles a Dios todos los ángeles. Antes, muchos de ellos, por soberbia, pretendieron ser iguales a Él e independientes, y por este pecado fueron desterrados para siempre del paraíso y condenados al infierno. Los ángeles desterrados para siempre del paraíso y condenados al infierno se llaman demonios, y su caudillo se llama Lucifer o Satanás. Dios escogió un sacerdote, creo que han oído hablar de él, el Padre Cancelado, para que hablara del infierno, porque ya no se habla del infierno. Y la gente le parece que no, que pueden vivir en pecado mortal toda la vida y que cuando se mueran, no van para el infierno. La oportunidad de confesarnos y de arrepentirnos tiene un límite. Y no sabemos nosotros cuándo llega ese límite. Por eso es que hay que estar en gracia de Dios. Antes se temía la muerte repentina. Y había temor de Dios. Y la gente odiaba el pecado. Tenía miedo vivir en pecado. Hoy no. Hoy se acostumbraron tanto al pecado que ni tienen conciencia de pecado. Todo eso es obra del demonio. ¿Qué nos dicen los escritos de Luisa sobre el demonio? Dice: lo que más aborrece el demonio es que el alma haga mi voluntad. A él no le importa si el alma reza, se confiesa, comulga, hace penitencia o hace milagros. No le importa. Lo que más lo perjudica es que el alma haga mi voluntad. Porque en cuanto se reveló a mi voluntad, fue creado en él el infierno. Y el infierno es un estado de infelicidad eterno. La rabia que lo corroe también es eterna. Por eso la voluntad de Dios es el infierno para él. Y cada vez que ve a un alma sometida a la voluntad de Dios, ve a un alma conocer los méritos, el valor y la santidad de mi voluntad, siente que se le duplica el infierno, dice Jesús, porque ve crear en el alma el paraíso, la felicidad y la paz perdidas por él. Le da envidia. Y cuanto más mi voluntad es conocida, tanto más atormentado y furibundo queda. Él conoce mi voluntad solo para odiarla, no para amarla. Y lo que se odia no lleva nunca la felicidad ni la paz. Y además, ya que su palabra está vacía de gracia, Él no puede conferir la gracia a alguien para que haga mi voluntad. Por eso lo que es odio, rencor, son cosas que no deben existir en el corazón de un cristiano, porque lo asemejan tremendamente al demonio. La mentira, la envidia, el odio, todo eso es característico del demonio. En el volumen 23 de septiembre 21 de 1927 nos enseña: no puedes temer que el enemigo infernal pueda atreverse a manifestarte una sola verdad acerca de la divina voluntad. En Luisa había a veces mucho temor de lo que pasaba en ella. Y ella decía: ¿serán cosas de Dios o del demonio? Y por eso Jesús le está aclarando que no. Que él no puede hablar una verdad sobre la divina voluntad. Porque él, ante la luz de la divina voluntad, tiembla, huye. Cada verdad sobre mi voluntad es para él un infierno más. Y como no quiso ni amarla ni hacerla, se convirtió para él en tormentos que no tendrán fin.
Él, ante la sola palabra voluntad de Dios, se siente de tal manera quemar que monta en furor y odia aquella santa voluntad que lo atormenta más que el mismo infierno. Por eso puedes estar segura, le dice Jesús a Luisa, de que voluntad de Dios y enemigo infernal no están jamás de acuerdo, ni juntos, ni cerca. Su luz lo eclipsa y lo precipita en las profundidades del infierno. Por lo tanto, lo que te recomiendo es que no dejes perder ninguna verdad, ninguna palabra, por simple que sea, acerca de mi voluntad divina, porque todo debe servir para completar la cadena de los milagros perennes, para dar a conocer el reino de mi voluntad y para restituir la felicidad perdida a las criaturas. Interesante. ¿Y cómo lo afirma Jesús? Odia lo que es voluntad de Dios. De ahí que tenemos que estar muy atentos. Cuando Luisa escribía, oía los rugidos por allá lejos, porque les atormentaba que ella escribiera de la divina voluntad, como les atormenta que se hable de la voluntad de Dios, como le atormenta cuando nos ponemos a leer los volúmenes. No lo soporta. Y si puede apartar al alma de la lectura de los volúmenes, la aparta. Y la entretiene. La puede entretener oyendo charlas de la divina voluntad, sí, pero no la deja leer los volúmenes, porque sabe que ahí está la fuerza, porque Jesús dice que Él se pone a nuestro lado cuando lo leamos y que cada verdad que comprendamos es porque ya nos está dando el bien que esa verdad encierra. Aquí hay una explicación muy interesante que da Jesús sobre el por qué. ¿Sabes tú qué cosa es el por qué? Es el egoísmo que da alimento continuo al amor propio. ¿Sabes dónde fue creado el por qué? En el infierno. ¿Quién fue el primero en pronunciarlo? Un demonio. ¿Por qué da alimento continuo al amor propio? ¿Por qué el por qué es egoísmo? Porque ya nosotros tenemos una respuesta. Todo lo que Dios hace y permite es amor y para bien. ¿Por qué sucedió esto? Ya tenemos la respuesta. Porque Dios me ama. Porque ahí viene envuelto un bien. No creer eso es falta de fe. O es por estar pensando en mí y no en Dios. Es egoísmo. Es amor propio. ¿Quién soy yo para pedirle cuentas a Dios? O que Él me tenga que dar explicaciones por qué permite, por qué hace, no. Por eso el primero que lo pronuncia es el demonio. ¿Por qué tengo que servir yo a un Dios hecho hombre? Los efectos que produjo el primer porqué fueron la pérdida de la inocencia en el mismo Edén, en el caso de Adán y Eva. ¿Por qué no podemos comer de ese árbol? Le preguntó el demonio a Eva, ¿por qué no pueden comer? ¿Por qué? Y entonces Eva empezó el diálogo y se dejó engañar. Porque él le explicó el por qué a su manera, con la mentira. Ah, Dios no los deja comer porque sabe que si comen van a ser iguales a él. Se perdió la inocencia en el Edén, la guerra de las pasiones implacables, la ruina de muchas almas, los males de la vida, brotaron de ahí. La historia del porqué es larga, basta decirte que no hay mal en el mundo que no tenga el sello del porqué. El porqué es destrucción de la sabiduría divina en las almas, claro. Si yo conozco a Dios y poseo su sabiduría, no tengo por qué preguntar por qué.
ya lo conozco, ya sé el porqué. ¿Sabes tú dónde será sepultado el porqué? En el infierno, dejando a los condenados intranquilos eternamente, sin darles nunca paz. Vamos a ver qué dicen algunos santos sobre este ser llamado ángel de las tinieblas o demonio o Lucifer o diablo. El diablo es el rey del pecado, el padre de los malos. Y esto no lo digo yo, lo dice el mismo Jesucristo por estas palabras. Desde el principio está pecando el diablo, de modo que nadie pecó antes que él. Y pecó no porque su naturaleza le obligase a pecar, porque entonces el pecado sería culpa del Creador, sino que, a pesar de haber sido hecho bueno, él mismo se convirtió en diablo, tomando el nombre de sus obras. Pues siendo arcángel fue llamado diablo o calumniador, por su oficio de calumniar, y de siervo bueno de Dios se convirtió en Satanás o enemigo, que esto es lo que Satanás, la palabra Satanás significa enemigo de Dios, calumniador, mentiroso, acusador. Él nos hace hacer las cosas malas para luego acusarnos ante Dios. Y en el momento de nuestra muerte será el principal acusador. Diré que éramos el único. Esto lo dice San Cirilo de Jerusalén, doctor de la Iglesia. San Agustín. Muchos dicen que fue arrojado del cielo porque tuvo envidia del hombre hecho a imagen de Dios. Pero la envidia no precede, sino más bien sigue a la soberbia, puesto que la envidia no es la causa de la soberbia, sino al contrario, la soberbia es el fundamento de la envidia. Claro, le dio envidia de ver al hombre hecho a imagen de Dios y luego salvado por el mismo Dios. Porque le dio envidia verlo hecho imagen de Dios, lo llevó a pecar en el Edén. Y luego, porque vio a un Dios hecho hombre salvando al hombre, no quiso obedecer en el cielo a Dios. Santo Tomás de Aquino. No someterse a la regla del superior en lo debido es precisamente lo que constituye el pecado de soberbia. El que no le gusta obedecer es soberbio, y la soberbia es precisamente lo que más asemeja al hombre al demonio. El primer pecado del ángel no pudo ser más que el de soberbia. Sin embargo, por vía de consecuencia pudo haber en ellos también el de envidia. De aquí pues que tras el pecado de la soberbia apareciese en el ángel prevaricador el mal de la envidia, porque se dolió del bien del hombre, de la redención. También se dolió de la excelencia divina, por cuanto Dios se sirve del hombre para su gloria en contra de la voluntad del demonio. No cabe duda que el ángel pecó apeteciendo ser como Dios. Ese fue su pecado, querer ser como Dios. Vamos a mirar otras fuentes, como por ejemplo la catequética de La Salle, que nos dice así: es de fe que los espíritus angélicos se perdieron por culpa propia. Clarísimo. No de Dios. A los ángeles caídos le llamamos demonios, que quiere decir genios del mal. Eso significa la palabra demonio, genios del mal, espíritus malignos, a causa de su endurecimiento en el pecado, ángeles de las tinieblas, por oposición a los ángeles de luz y porque fueron precipitados en una mansión tenebrosa y llena de horror. El castigo de los ángeles rebeldes fue, primero, la perversión de sus facultades, que ya no se encaminaron al bien sino al mal.
Segundo, la condenación al fuego del infierno. El ángel, el demonio, es un ser inteligente y libre. Dios le dio una voluntad inteligente y libre. Aquí vale la pena notar algo, y es por qué el primer mandamiento prohíbe el acudir a adivinos, a hechiceros, a brujos, al que lee las cartas, o al que lee el cigarrillo, o la ceniza, o el asiento del café, o al que invoca espíritus. Porque con esto se le da la oportunidad al demonio que te engañe. Y puede venir tú oír la voz de un difunto, o puedes ver que te dicen cosas, como el demonio tiene una inteligencia y una sabiduría superior a la nuestra, te puede empezar a decir cosas, tú dices, uy, sí, me adivinaron. Sí, pero él no trabaja gratis. Todas esas sesiones de espiritismo, de adivinación y de todo eso, tienen un precio, y es el alma. El demonio te facilita eso, pero luego te pide tu alma, te va apartando de Dios, te va quitando el gusto por lo espiritual. Por eso Dios, para preservarnos, nos prohíbe todo eso en el primer mandamiento, para que entendamos que es obra del demonio. En todo eso, el único que actúa es el demonio. El cardenal Georges Joseph Marie Martin Coutier dice: Satanás fue creado por Dios como ángel bueno. Estas son verdades que se nos repiten constantemente, pero precisamente la repetición de ellas es lo que nos va dando firmeza en nuestra fe. Fue creado como ángel bueno, porque Dios no crea el mal. Todo lo que sale de la mano creadora de Dios es bueno. Si el demonio se ha convertido en malo, es por su culpa. Esto para contradecir y contrarrestar errores que se van difundiendo respecto del demonio. Es él quien, haciendo mal uso de su libertad, se ha hecho malo. Este rechazo, que nace de la libertad de una criatura del todo espiritual como el diablo, es un rechazo total, irremediable y radical. El carácter perfecto de la libertad del demonio hace que su elección sea definitiva, o sea, tiene menos oportunidades, porque pudiéramos decir tienen más beneficios, una inteligencia superior, son seres superiores. Entonces no es el hombre a quien Dios sí ve limitado. Ahora, esto de que no tenga perdón no quiere decir que Dios no sea misericordioso, o que esto resta a la misericordia de Dios. No, la misericordia de Dios es infinita. El límite está constituido por el uso que el diablo hace de la libertad. Es el diablo el que impide a Dios perdonar su pecado. Es el diablo, fue el que dijo irreversible, sin vuelta atrás. El diablo se ha establecido en su rechazo. Además, el pecado del ángel siempre es más grave que el del hombre, porque el ángel pues es superior. El hombre tiene tantas debilidades en sí que de alguna manera su responsabilidad puede resultar velada. El ángel, siendo espíritu purísimo, no tiene excusas cuando elige el mal. El pecado del ángel es una elección tremenda. Dios sometió a los ángeles a una prueba que, según los doctores, consistió en humillar su entendimiento delante de Dios y sujetar su voluntad a la divina. ¿Ven cómo todos los catecismos dicen lo mismo? Porque es una la verdad. La verdad es Cristo y es una. Unos fueron fieles y recibieron inmediatamente la recompensa. Otros se negaron a obedecer a Dios
y en el instante fue creado para ellos el infierno en donde fueron precipitados. Es la batalla que nos cuenta la palabra de Dios, donde sale San Miguel batiendo su espada y dice: ¿quién como Dios? A defender a Dios de los espíritus malignos. Esta oración que hicimos al comienzo es un pequeño exorcismo que el Papa, no sé si fue Pío XII o León XIII, hizo que se rezaran después de las misas, después que tuvo una visión en donde veía a la iglesia muy atacada por el demonio. Y que yo digo que debemos rezar ahora con mucha insistencia, porque bastante atacada que está la iglesia en estos tiempos. Y no solo la iglesia, todos nosotros. Bueno, termino con esta anécdota de San Francisco de Asís, quien ha sido ejemplo de gran humildad. San Francisco prefería la humildad a los honores. Él sabía muy bien que Dios ama a los humildes y humilla a los soberbios. Fray Pacífico es el que cuenta esto, ¿no? Fray Pacífico es un varón, un franciscano de notable virtud y devoción. Dice que él iba un día caminando con San Francisco, lo iba acompañando, iban orando. Y entraron a una iglesia un poco abandonada de Bovara. Fray Pacífico en esa iglesia fue arrebatado en éxtasis y vio en el cielo muchos tronos, y entre ellos uno más relevante que sobresalía, más hermoso, estaba adornado con piedras preciosas, resplandeciente de gloria, sobresalía por su esplendor. Y él lo admiró y empezó a averiguar, le picó la curiosidad, empezó a averiguar de quién iba a ser ese trono, para quién era ese trono. Y estaba en esas cuando oyó una voz que le dijo: este trono perteneció a uno de los ángeles caídos y ahora está reservado para el humilde Francisco. Cuando ya volvió de su éxtasis, siguió acompañando como de costumbre a San Francisco. Iban caminando, hablando de muchas cosas, hablando de Dios, pero él seguía pendiente con la visión que había tenido. Y para cerciorarse pues de lo que le habían dicho disimuladamente, preguntó al santo qué pensaba de sí mismo. Y San Francisco le dijo: me considero como el mayor de los pecadores. Y como el hermano le replicase que en buena conciencia no podía decir tal cosa, él añadió: si Cristo hubiera usado con el criminal más desalmado la misericordia que ha tenido conmigo, estoy seguro que éste le sería mucho más agradecido que yo. Cuando el hermano escuchó esta respuesta de San Francisco, una respuesta muy humilde, confirmó la visión que le había tenido y entendió que realmente San Francisco merecía un trono así, por su gran humildad.